Buenas tardes, hermanos y amigos. Hoy, en este día viernes 2 de abril de este año 2021, en este día tan especial para nuestra fe cristiana, hoy, a estas horas de la tarde, 3 de la tarde con minutos, recordamos que hace 2000 años, a esta misma hora, yacía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del monte Calvario. Ya sin vida, ya todo había sido hecho por nuestro Señor y ahora quedaba la espera de lo que Él había dicho en vida que iba a suceder. Pero mientras llega este momento, hoy es un día de luto. Hoy es un día de guardar. Hoy es un día, quizás, el día más importante de nuestro calendario cristiano, incluso más importante que el mismo nacimiento de nuestro Señor. Y es que hoy, hermanos y amigos, hoy Jesús murió. Murió para darnos vida. Murió para limpiarnos con su sangre preciosa, derramada en esa cruz. Murió para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y con su sacrificio poder redimirnos de la ira, de la maldad, del pecado y apartarnos de la ira venidera del Dios y Padre eterno. Esto es, con su muerte, Jesús nos dio gracia delante del Padre. Así que esta tarde yo te invito a que de manera solemne y reverente, ahí en tu casa nos acompañes durante esta transmisión, que tu espíritu, tu corazón estén hoy más que nunca sensibles a la voz del Señor. Hoy vamos a recordar esa obra maravillosa, esa gran redención única que hizo nuestro Señor en favor nuestro. Te invito pues a que te quedes con nosotros a nombre de la Iglesia Metodista San Pablo aquí en Torreón. Les damos la bienvenida en este día viernes y te invito a que oremos juntos en esta tarde. Señor y Padre nuestro, hoy, Señor, en este día tan especial, nos hemos reunido, Señor, desde diferentes lugares, pero con un mismo fin, un mismo ánimo, un mismo sentimiento, Señor. El de poder darte gracias. Gracias por la gracia que en Cristo Jesús, tu Hijo amado, tuviste para con nosotros. Amado Señor y Padre eterno, en este día recordamos, Señor, la muerte y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu bendito Hijo. Hoy en esta tarde, habla a tu iglesia, Señor, en este día. Señor, que no olvidemos, en medio de las circunstancias diarias de nuestra vida, en medio de la cascada y la multitud de voces que se levantan día tras día, en medio de la montaña de noticias, Señor, de todo tipo que invaden este mundo, que por encima de todo eso no olvidemos lo que hoy tú hiciste por nosotros. Que ese recuerdo esté siempre presente en nuestras mentes, bendito Dios. Padre, yo te pido en esta tarde que tu Espíritu Santo sea dándonos entendimiento, dándole sabiduría a esta iglesia que has convocado en esta tarde desde estos lugares. Espíritu Santo de Dios, bendito Consolador, ven con nosotros en esta hora. Toma en esta tarde, Señor, el control y pleno y absoluto de esta palabra para tu iglesia en este día. Habla en esta tarde, Señor, de tal forma que no olvidemos, nunca olvidemos ese gran acto de amor, ese sacrificio sublime de tu Hijo en la cruz por nosotros. Gracias, bendito Jesús. Gracias por ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. En esta tarde, pues, Señor bendito,
a nombre de esta iglesia que está aquí presente, a nombre de esta congregación que tú has puesto en mis manos, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento, porque eres el único Dios verdadero. Gracias, bendito Cordero. Gracias, bendito Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de aquel que hoy murió, pero que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias, si la tienen ahí a la mano o su dispositivo, y vayamos a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículos 26 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículo 26 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que le habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Esto es palabra de Dios. Vamos a dar lugar en esta tarde a dos himnos. Yo le dejo el lugar a mis hermanas Oli Mireles y Carla Mireles en la voz. Y preparemos nuestro espíritu, hermanos y amigos. Estemos hoy sensibles y receptivos a la voz del Señor en esta tarde, tarde de Viernes Santo. Escuchemos estos himnos
y adoremos al Dios y Padre eterno. Hermanos
Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. El título de esta reflexión es La Gran Redención. Y vamos a estar meditando esta tarde en Isaías capítulo número 53. Te invito a que en tu Biblia sigas con atención esta lectura de la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión 60 y dice así esta palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es palabra de Dios. Los versículos 13 y 15 del capítulo 52 de Isaías constituyen las últimas palabras concernientes al llamado siervo sufriente, siervo de Jehová, ¿sí? Que algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos creen que es una referencia, ese término es una referencia al pueblo de Israel, ¿sí? Y como tales constituyen un impresionante y trascendental epílogo de los anuncios proféticos del capítulo 52. Israel triunfará en medio de las naciones, dicen estos versos, de la manera que muchos se asombrarán de él, ¿sí? Verán su humillación, verán su holocausto, pero al final Israel asombrará a muchas naciones. Su triunfo será tan impresionante que los reyes cerrarán la boca delante de él. Pero también estos versos tienen una connotación personal. Son también, a su vez, las primeras palabras que se refieren a una persona. Y de esta persona, lo que hizo, su acto y lo que padeció, se tratan en el capítulo 53. Algunos aspectos de este siervo sufriente del que habla Isaías, podemos mencionar los siguientes. Su llamamiento fue desde antes de la fundación del mundo.
Este hombre, este siervo, interviene en todo el tiempo, desde la eternidad pasada hasta el fin de los tiempos. Dios, por otra parte, lo preparó con cualidades de humildad y mansedumbre. Dios lo ungió con palabras de sabiduría para su pueblo. Dios también lo dotó con actitud espiritual hacia su tarea. Y este hombre, este siervo, siendo quien era, ¿sí?, tomó la forma humana y se hizo siervo. Dice, esto lo explica Pablo más adelante. De esta forma, este siervo experimentó el sufrimiento como método de servicio. Por ese servicio, por esa misión que tenía este siervo, sus enemigos se opusieron a él. Al final de su obra, sin embargo, fue recompensado por el Padre. Recibió su aprobación, recibió el visto bueno del Padre. Por esa razón, por ese acto, por esa misión cumplida, este siervo fue exaltado hasta la diestra de Dios Padre. Hubo gozo en él, ¿sí?, cuando terminó su tarea aquí en la tierra. Hermanos y amigos, Isaías 53 es un capítulo único, es un capítulo sensacional porque contiene una semblanza impresionante, ¿sí?, cruel, dura, de los sufrimientos que el Señor Jesucristo padeció cuando estuvo en la tierra, y en especial en sus últimos momentos de vida aquí en la tierra. Los capítulos que narran los sufrimientos de Jesús, el Mesías de Israel, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, son un reflejo fiel del pensamiento profético de Isaías. Si hiciéramos un ejercicio y pusiéramos en ese escenario de aquel viernes lo que relatan los Evangelios, lo que apunta el salmista también en algunos de sus salmos, y lo que aporta Isaías 53, entonces tendríamos un cuadro tan impresionante que nos llevaría a adentrarnos un poco solamente en ese día tan especial, en esos momentos tan especiales de la vida de Jesús. Y aún así, si hiciéramos este ejercicio y tratáramos de ubicarnos en ese momento, hermanos, aún así quedaríamos cortos. No entenderíamos bien a bien esa gran obra que hizo nuestro Señor por nosotros. Semejante acto de amor llevado a la cruz. Dice el profeta Isaías, hablando de ese siervo, de ese Mesías. Isaías tiene esta profecía por lo menos 700 años antes de la llegada del Mesías prometido, de que Jesús naciera en este mundo. Pero Isaías dice de él lo siguiente, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías habla de que ese hombre, ese siervo, el Mesías, nacerá como un renuevo delante de Dios, ¿sí? Pero llama la atención, y es importante aquí anotar, que a pesar de que el Mesías es la encarnación viva del Dios Altísimo, este no evita nacer en una tierra seca. Tierra seca que representa la sequedad del mundo y del ser humano. Sequedad que hay en el corazón del hombre que vive sin Dios. Sequedad en una tierra que es incapaz de dar un fruto a causa de su pecado. Y es allí, hermanos y amigos, donde la semilla de la palabra encarnada en Jesús es capaz de dar fruto de vida.
porque Él es la vida. Y donde no hay condiciones para que exista la vida, Jesús es la vida misma. Y es que solo Jesús, solamente Jesús, hermanos y amigos, es el único que trae una frescura de vida donde no la hay. Jesús es capaz de darle vida a un corazón seco cuando Él no habita en ese corazón. Vida que se traduce en paz, vida que se traduce en descanso, vida que se traduce en esperanza, vida que se traduce en sanidad y principalmente vida que se traduce en perdón de pecados y vida eterna. Isaías apunta que no había parecer en Él. Fue increíblemente maltratado nuestro Señor Jesucristo. No parecía un rostro humano, no parecía una persona normal debido al castigo tan extremo y tan severo por el que fue sometido. No había hermosura en Él, dice Isaías. No había nada que lo hiciera atractivo a la vista del hombre. Y sin embargo, a pesar de su condición, esa semilla plantada en tierra seca estaba destinada a dar fruto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús padeció el rechazo y el desprecio de los hombres de su tiempo. No bastó solamente la humillación de hacerse hombre, alguien semejante a nosotros. El apóstol Pablo, en el 2 capítulo de la carta a los Filipenses, apunta este hecho y menciona lo siguiente. Hablando de Jesús, dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero que te fijes bien en esto. Jesús se despojó a sí mismo de su majestad, de su gloria. Dejó el cetro, dejó la investidura real, mas no su divinidad. Y en ese despojo de sí mismo, en ese despojo de su investidura real, se hizo como tú y como yo, se hizo como uno de nosotros. Qué increíble acto supremo e infinito y de infinito amor de parte de nuestro Señor. Siendo Dios, siendo semejante a Dios, siendo igual a Dios, dice Pablo, siendo Dios mismo, Jesús se dignó, Jesús miró nuestra condición y se hizo como uno de nosotros, siendo Dios, siendo el soberano, siendo el Rey del universo. Fíjate en esto, Jesús se hizo como tú y como yo, a semejanza de hombre. ¿Quién se despoja, hermanos y amigos? ¿Quién se despoja de algo para darlo a otros? ¿Quién se rebaja en su investidura para hacerse semejante al más pobre, al más vil, al más pecador? Nadie más que Jesús, el único que lo pudo hacer. Semejante acto de amor solo podría ser posible por Dios mismo. Jesús fue nuestro sustituto. Cuando Isaías habla de que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hermanos y amigos, las enfermedades, los dolores, los padecimientos físicos, las enfermedades del espíritu, del alma,
todo ello Jesús lo llevó sobre sí. En Mateo 8, versos 14 al 17, Mateo registra este hecho importante que llama la atención. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué increíble acto de Jesús. Si bien es cierto, los endemoniados, este tipo de personas tienen enfermedades de tipo espiritual, están también los otros, las enfermedades físicas. Por eso la obra de Jesús en cuanto a sanidad se refiere es una obra integral, es una obra que abarca todos los aspectos que el hombre puede padecer en su vida: enfermedades del espíritu, del alma, enfermedades físicas, dolencias físicas, producto de esas enfermedades, dice la Biblia, Él las llevó sobre sí. Y ahí Mateo, en ese hecho, registra que esto que estaba haciendo Jesús estaba anunciado por el profeta. Y Jesús, al hacer esto, estaba cumpliendo con esa profecía. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que ese cumplimiento no quedó ahí solamente en ese hecho o en el tiempo de Jesús. Hoy, en este día, el cumplimiento de la profecía de Isaías respecto a que Jesús llevó nuestras enfermedades y padeció nuestras dolencias, hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo vigente. Hoy la profecía se sigue cumpliendo cada vez que alguien es sanado, cada vez que alguien es liberado, cada vez que a alguien es devuelta la paz de la mente, cuando alguien es levantado de la cama, cuando alguien sus dolencias desaparecen. Jesús sigue haciendo esta obra a nuestro favor. Y es para que dijéramos en un unánime: amén, dice la iglesia, porque hasta el día de hoy, hermanos y amigos, Jesús sigue cumpliendo con las palabras de su encomienda. Ciertamente, y es una palabra que Isaías usa como para enfatizar algo que es muy importante para él, algo que le ha sido revelado y que transmita, pero que es de suma importancia. Ciertamente, verdaderamente, Él llevó nuestras enfermedades y padeció nuestras dolencias, nuestros dolores. Gracias, bendito Jesús. En este punto, Isaías sigue diciendo sobre la obra de Jesús lo siguiente. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde luego que la parte más importante de la obra de Jesús en la cruz fue la que tuvo que ver con el perdón de nuestros pecados. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, dice el profeta, molido por nuestros pecados, molido, deshecho al grado de no parecer un ser humano, molido por nuestros pecados al punto de ser irreconocible. Fue golpeado, fue violentamente maltratado hasta no haber parecer en él. Pero esta es la razón por la cual sufrió ese maltrato tan severo. Fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Y aún con todo y eso, el castigo para que tuviéramos paz, el precio de nuestra paz, también fue un castigo para Jesús. Porque tú y yo
no merecemos tener la paz de Dios con nosotros, porque somos pecadores, porque somos transgresores de la ley. Pero Jesús cargó con todo eso. Él fue nuestro sustituto en ese acto redentor. Tú y yo teníamos que estar ahí en esa cruz. A ti y a mí son los que nos correspondían los golpes, los látigos, la corona de espinas, el maltrato físico por desobedientes. Pero Jesús lo tomó por ti y por mí. Y por esa razón, dice el profeta, por esa razón, Él dio su vida por nosotros, para que tuviéramos paz, para que la paz regresara a nosotros. Jesús la pagó también con su vida. Y termina diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue duramente maltratado, machacado, severamente castigado a causa de nuestros pecados. Y nosotros merecíamos ese castigo y ese maltrato. Merecíamos no tener paz, la paz de la mente, la paz del alma, la paz del espíritu. No merecíamos tener esa paz que nos reconcilia con el Padre, pero ahora, gracias a Jesús, gracias a este acto maravilloso y supremo, hoy tú y yo podemos estar en paz con Dios, porque ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Isaías vuelve a enfatizar el asunto de la sanidad. Dice, por su llaga, por sus heridas fuimos sanados. No dice, serán sanados. No dice, sanarán. No, fuimos sanados. Hay sanidad en las llagas, en las heridas, en el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en ese sacrificio para sanar todas las enfermedades. Ahí en la cruz, hermanos y amigos, nunca debemos olvidar, aún en la circunstancia más difícil que enfrentemos, que Jesús murió también para que fuéramos sanos. Vaya obra integral y redentora de nuestro Señor. Dios pudo solamente perdonar nuestros pecados por el sacrificio de Jesús. Y les voy a decir algo, por ese solo hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y con su sangre nos lavó y con su sangre nos limpió de todo pecado, ese hecho es más que suficiente para que tú y yo vivamos una vida de entrega absoluta al Señor y Dios. Ese solo hecho bastaría y es suficiente para que seamos siervos fieles de su obra, de su reino. Pero Dios, hermanos y amigos, conociendo nuestra condición, conociendo la condición del ser humano que a causa del pecado que lo invade, sabe que ese pecado trae enfermedad, trae sufrimiento, trae dolores. Dios sabe y sabía que en ese pecado en el hombre no iba a haber paz. Por eso también puso eso sobre Jesús. Gracias, Padre Santo, por ese hecho. Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías dice que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Consideremos lo siguiente: había angustia en Jesús, había aflicción en su alma, había tristeza. Y déjame decirte algo, es lo que había en el corazón de Jesús, pero también es lo que hay hasta el día de hoy en ese mismo corazón. Dios el Padre
Jesucristo, al ver el desvío de la humanidad, al ver la depravación del hombre, al ver que ese hombre reniega constantemente a aceptar el don de la gracia redentora, sigue experimentando la misma tristeza y la misma aflicción de aquel día. Y sin embargo, Jesús no pronuncia ninguna palabra de juicio ni de reproche. Como oveja, dice el profeta, enmudeció y no abrió su boca. No hubo un juicio justo para él. Fue sentenciado y fue condenado de la forma más vil. Prácticamente Jesús fue cortado, arrancado de la tierra. No tuvo una muerte tranquila, ni siquiera tuvo eso. Ni siquiera tuvo un lugar donde después de morir fuera a estar su cuerpo. Tuvo que ser en una tumba prestada. Ni siquiera tuvieron el tiempo para preparar el cuerpo. Eso tuvo que ser después. Ni siquiera Jesús, podemos decirlo en estos términos, ni siquiera Jesús tuvo un funeral digno. Ni siquiera tuvo eso. Y todo a causa de la rebelión y del pecado de su pueblo. Dice el profeta, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, de forma increíble, Isaías termina su capítulo hablando del triunfo de Jesús. Después del triunfo de Jesús, después del quebranto, después del padecimiento, después de que puso su vida en expiación por el pecado, ese Jesús, ese hombre, ese siervo sufriente, ese cordero que no abrió la boca cuando estaba delante de sus trasquiladores, ahora verá la recompensa, ahora verá el linaje de su obra y vivirá por largos días. Y déjame decirte algo, ahora tú y yo, nosotros, su iglesia, su pueblo, somos ese linaje que Jesús arrebató a Satanás. Ahora somos parte de esos muchos de los que habla Isaías, de esos muchos que fuimos y somos justificados y hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús. Él llevó nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, pero ahora en esa victoria de la que habla el profeta, en ese triunfo que tuvo Jesús sobre el mal, sobre la muerte y sobre el pecado, ¿sí? Ahora Él reparte el botín, reparte los despojos con los fuertes, con aquellos que creyeron en su obra. Ahora Jesús, en ese Cristo victorioso del que habla el profeta, reparte dones, reparte sanidades, reparte de su paz, esa paz que le costó su vida. Ahora Él la reparte con su sacrificio. Ahora Jesús, hermanos y amigos, no nada más muere para rociar con su sangre a un solo pueblo. Ahora Jesús, con su sangre, rocía a todas las naciones del mundo. Todo el mundo tiene derecho y tiene lugar en la gracia de Dios por medio de Jesús. Toda la humanidad, todo este mundo encuentra y encontrará en Jesús perdón de pecados y la vida eterna. Quiero terminar con esto. Concluyo con lo siguiente. Levítico 16, 21 y 22 dice lo siguiente.
Es un pasaje hermoso. Es un pasaje que apunta a la obra redentora de Cristo. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En ese momento, quiero que pienses en esto. Fíjate bien. En ese momento, el macho cabrío del que habla este pasaje era el sustituto por el pecado del pueblo. Aarón, el sumo sacerdote, confesaba sobre aquel macho cabrío poniendo sus manos en la cabeza de aquel animal inocente, un animal que no había cometido en vida ningún pecado. Aarón ponía sus manos en la cabeza de ese macho cabrío y luego transfería sobre él los pecados del pueblo. Confesaba sobre ese macho los pecados del pueblo, sus transgresiones y sus rebeliones, todas las iniquidades del pueblo, todo el pecado, toda la maldad, toda la desobediencia eran transferidos en ese macho cabrío. Y después era llevado al desierto, era arrancado de la tierra donde habitaba y llevado al desierto, cargando todo aquello que le fue transferido. ¿Saben una cosa? En aquel día, en la cruz del Calvario, Dios el Padre puso sus manos sobre Jesús, su Hijo, y transfirió sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Siendo Jesús un hombre inocente, siendo alguien que jamás cometió ni vivió en pecado, Dios el Padre puso sus manos sobre Él y transfirió nuestras maldades y nuestros pecados. Pero no nada más hizo eso. Sobre Jesús también fueron transferidas todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, la falta de paz. Y piensa en esto: Jesús cargó sobre sí con todo lo que ha salido mal con la raza humana desde la caída en el Edén. Él llevó toda esa maldad, todo lo que ha sido descompuesto a causa del pecado, a causa de la rebeldía del ser humano, fue transferido en Jesús por sustitución nuestra. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo para darte libertad. Lo hizo para que tú ya no vivas en el pecado que te oprime, que te asfixia, que te enferma y que te lleva a la muerte. Jesús murió para que tuvieras vida y vida en abundancia. Jesús murió para que cuando partas de este mundo tengas un lugar seguro a donde ir, para que donde tú estés, Él también esté contigo para siempre. Dice el profeta al inicio de este capítulo: ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Habrá alguien que crea en este día, en este semejante acto de amor y redención? ¿Habrá alguien que esta tarde diga: yo creo en ti, Jesús?
¿Quién ha creído este anuncio? Parece anunciar el profeta, parece proclamarlo en este día. ¿Hay alguien que crea a este anuncio? Y de eso se trata, hermanos y amigos. Voy a hacer esta oración final. Voy a orar por todos nosotros. Y si hay alguien aquí esta tarde que fue invitado por alguien, o que tal vez eres alguien que lo hemos dicho siempre y no vamos a escapar a la oportunidad y a la ocasión de volverte a decir, de volverte a confrontar. Si eres alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy debes de saber que Él murió por ti. Seas creyente, seas ateo, seas lo que practiques, sea en lo que creas, el mundo debe de saber que hoy hubo uno que murió por ese mundo. No importan tus ideales, no importan tus pensamientos, no importan tus doctrinas, debes de saber que hoy Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, murió por ti. Para darte una nueva vida, para darte una nueva esperanza. En esa gran redención que hizo nuestro Señor, nada le falta, nada le sobra. Todo fue hecho perfecto por siempre y para siempre. Voy a orar por ti si estás en esa condición. Voy a orar también por ti, hermano y amigo, que estás en enfermedad. Si hay alguien esta tarde que esté padeciendo algo, que tenga dolencias en su cuerpo, que esté enfrentando la enfermedad en este momento, si te han dado un diagnóstico que no esperabas, si te han dado una noticia que no te imaginabas que fuera a suceder, ¿hay alguien que crea a este anuncio? ¿Crees que Jesús llevó sobre sí nuestras enfermedades y nuestras dolencias? Padre, en esta tarde, Señor, muchas gracias por acordarte de nosotros, Señor bendito. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito y santísimo Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tomar nuestro lugar en ese lugar, Señor. Gracias, bendito Jesús, por llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Gracias, bendito Jesús, por devolvernos la paz que no teníamos. Gracias, bendito Jesús, por limpiarnos de toda maldad y todo pecado. Yo te pido, bendito Dios, que en esta hora, si hay alguien que crea este anuncio, Señor, entra en él. Recíbele en tu corazón, amado hermano, amado amigo. Dile hoy a Jesús: Señor Jesús, yo creo en ti, creo en ese sacrificio. Hoy, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Hoy, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a habitar conmigo. Yo quiero que vengas a sanar mi corazón. Quiero que vengas a limpiarme de todo pecado, de toda maldad. Díselo al Señor esta tarde: ven, Jesús, conmigo. Y si hay alguien esta tarde que esté enfermo, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tus manos esta tarde ahí donde estás y dile: Jesús, yo creo que tú llevaste mis enfermedades, mis padecimientos y mis dolencias. Señor Jesús, yo creo que por tus llagas, por tus heridas, en ese cuerpo maltratado, yo creo que he sido sanado. Dame de tu sanidad, bendito Jesús.
Dile esta tarde al Señor: Señor, dame de tu sanidad. Dame de tu sanidad, bendito Jesús. Porque yo creo este anuncio. Porque yo creo en este acto redentor. Porque yo creo en ti, bendito Jesús. Padre mío, en esta hora, que toda enfermedad y todo padecimiento de tu iglesia, de tu pueblo y de aquellos que se han acercado esta tarde a esta transmisión y están escuchando, Señor, Padre, que todo padecimiento en sus cuerpos, toda enfermedad en riñones, el hígado, Señor, el corazón, toda enfermedad del espíritu, del alma, Señor, toda ansiedad, Padre, todo cáncer, tumores, toda enfermedad de COVID, Señor, neumonía, vías respiratorias, sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean sanados en el nombre de aquel que llevó estas enfermedades. Sean sanados en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Alabado seas, bendito Dios y Padre. Alabado seas, bendito Cordero. Alabado seas, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén, Señor. Que el Señor Dios te bendiga. Hoy Jesús murió. Y ahí en ese madero, Él llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Pero también con su muerte, con su sacrificio, nos ha dado sanidad. Nos ha devuelto la paz que no teníamos. Y en su victoria ha repartido ese botín. Ha dado dones. Nos ha hecho parte de una familia. Ahora somos hijos del Dios verdadero. Que Dios te bendiga. Que Dios nuestro Señor ponga en ti su paz en esta hora y para siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia ahora y para siempre. Y que a través de su Espíritu Santo tengamos una comunión de amor y de paz unos con otros. Porque para eso murió también Jesús, para que tuviéramos paz con Él, con nosotros y con nuestro prójimo. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy Jesús murió, pero de Él también es la victoria. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía en una transmisión en vivo desde aquí, desde San Pablo. Celebraremos esa victoria. Hasta entonces, guardemos silencio, porque Jesús está en la cruz. Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense mucho, nos vemos